damos, Señor, hoy en esta noche, por el privilegio que nos das de poder estar, Señor, aquí estudiando tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Te rogamos que nos bendigas y nos guardes y que abras nuestros ojos y nuestro entendimiento, Padre, a estas preciosas realidades de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, estamos entonces, hermanos, viendo la confesión de fe bautista de 1689. Y estamos viendo precisamente el punto número 5 del párrafo 5 de la Divina Providencia. Entonces vamos a estudiar el párrafo 5, 6 y 7. Pero antes quiero que vayamos a nuestras Biblias y vayamos precisamente a Salmo capítulo 33. Salmo capítulo 33, versículos 10 al 11, dice la palabra: Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, y los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Estos dos versículos, hermanos, de este Salmo 33 precisamente hacen el resumen de esta gloriosa doctrina acerca de la divina providencia, y lo hacen de una manera muy fuerte, muy clara, muy glorioso, y vale la pena leerlos. Este pasaje habla de dos consejos. Habla del consejo de las naciones, pero también habla del consejo de Dios, o sea, habla del decreto divino de Dios. Ahora, hay algo que es muy importante. En el párrafo 4 de nuestra confesión habla precisamente de que Dios no es el autor del pecado. Ahora bien, no entendemos quizás y no sabemos bien el origen, porque el pecado es un misterio, pero sí sabemos de que Dios no es el autor del pecado. Como lo vuelvo a repetir, el pecado es un misterio, y ese misterio no es para nosotros. Deuteronomio 29:4 habla que las cosas secretas pertenecen a Dios. Las cosas secretas pertenecen a Dios, y las cosas secretas no son para nosotros. Eso es precisamente para Dios. Y yo creo que hay algo que tenemos que preguntarnos cuando encontramos algo que no podemos entenderlo, y que es algo secreto, y que es algo que precisamente Dios no ha revelado del todo, o ha revelado parcialmente en las Escrituras. Y tenemos que preguntarnos siempre: ¿qué valor tiene esto que no ha sido revelado para la piedad y para la conducta? ¿Qué valor tiene esto? ¿Qué valor tiene para la piedad y para la conducta? ¿Por qué? Porque, hermanos, el propósito de estudiar doctrina es precisamente para la aplicación de la piedad. Estudiamos doctrina para precisamente vivirla. Para vivirla. Estudiamos doctrina precisamente para vivir esa doctrina. No estamos estudiando doctrina solamente para memorizarla en nuestra cabeza, en nuestra memoria. Toda verdadera doctrina tiene aplicación. La verdadera doctrina precisamente nos lleva a vivirla. ¿Qué dice 1 Timoteo 6:3? Y alguien que busque Tito 2:10, por favor. 1 Timoteo 6:3. ¿Quién lo tiene? Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Muy bien, ahí está precisamente. La sana doctrina es para la piedad. O sea, la sana doctrina, la doctrina siempre te va a conducir a vivir una vida piadosa. Si no te está llevando la doctrina que estás aprendiendo para vivir una vida piadosa, entonces hay algo mal.
Hay algo que está mal. Tito 2:10, ¿qué dice? No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Señor. Muy bien, entonces, ¿cuál es el adorno de la doctrina? Una vida de piedad. Una vida de piedad. Si hemos estado durante varios años estudiando la Biblia, leyendo la Biblia, estudiando doctrina, y eso no te ha llevado a vivir una vida de piedad, entonces algo está mal. Algo está mal, porque la verdadera doctrina siempre te va a llevar a la piedad. Siempre te va a llevar a la piedad. Ahora, párrafo 5, ya lo leímos la semana pasada, párrafo 5, párrafo 6, párrafo 7. Vamos a resumirlo así. Las confesiones que tienen ahí, si no la tienen, allá atrás hay, para que la puedan tomar y puedan hacer notas en ella. Párrafo 5 habla acerca de la providencia especial para con su pueblo. La providencia de Dios para con su pueblo. Párrafo 6 habla de la providencia especial para con los impíos. Y párrafo 7 habla de la providencia especial para con la iglesia. ¿Sí? Eso es precisamente lo que podemos ver en estos párrafos. Párrafo 5 habla de la providencia de Dios especial para con su pueblo. Párrafo 6 habla de la providencia especial para con los impíos. Y párrafo 7 habla de la providencia especial para con su iglesia. Ahora, párrafo 5, es interesante ver que Dios gobierna en su poder, pero que también gobierna en su gracia. Eso es lo que podemos ver ahí en ese párrafo 5. Aunque Dios gobierna en su poder, gobierna precisamente también en su gracia. Él otorga, Él dispensa, Él retira también su gracia según le plazca, de acuerdo a su sapientísima voluntad. Lo voy a volver a repetir porque es lo que vamos a desarrollar durante esta noche. Dios otorga, Dios dispensa, pero también Dios puede retirar su gracia, de acuerdo a su sapientísima voluntad. El Señor es soberano en su gracia. Es soberano en su gracia. Y el párrafo 5 y 7 habla de su gracia especial y el párrafo 6 habla de su gracia común. Ahora, vamos a empezar con este párrafo 5. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la providencia del Señor es buena, es perfecta, es sabia, es justa. Pero muchas veces experimentamos cosas que a nuestros ojos parecieran como injustas, poco sabias y problemáticas o difíciles. Yo creo que todos hemos pasado por esta situación. Muchas veces experimentamos cosas que no entendemos, difíciles, problemáticas, que a nuestros ojos parecen poco sabias. No entiendo por qué está pasando esto. Bueno, el párrafo 5 precisamente nos dice que en medio de esas tentaciones, que en medio de esas luchas, que en medio de esos problemas, que en medio precisamente de esas tentaciones más intensas que tenemos con el pecado, Dios es soberano en medio de todas ellas. Dios es soberano en todas las cosas porque Él mismo ha orquestado todo. Y el Señor está utilizando todo lo que te está pasando. Todo lo que te está pasando, Él orquestó, Él lo va a utilizar para su gloria, pero también para nuestro propio bien. Todo lo que te está pasando, Él lo va a utilizar para su gloria, pero también para nuestro propio bien. Este es el resumen del párrafo 5.
la soberanía de Dios en las tentaciones de su pueblo. La soberanía de Dios en medio de los problemas de su pueblo. Y esto precisamente, la soberanía de Dios se vuelve una realidad en nuestras vidas, de una manera práctica. Entonces, por eso digo que la teología se tiene que aplicar, se tiene que vivir. Se tiene que vivir, tiene una aplicación. La teología es práctica, es vivencial, es parte de experimentar esto. Muchas veces podemos pensar que la mano de Dios está en contra de nosotros. Muchas veces hemos llegado quizás a sentirnos abandonados por parte de Dios y sentir precisamente que cada día, aunque luchamos con nuestras tentaciones y mortificamos nuestro pecado, como Romanos 8:13 y 13:14 nos lo dice, y quizás por un tiempo vuelven esas tentaciones y vuelven con más fuerza y vuelven precisamente a vengarse de nosotros. Pero Pablo precisamente en Efesios 6 habla de ponernos la armadura de Dios. Y Pablo también le dice a Timoteo, ahí en 1 Timoteo 6, 11 al 14, acerca de pelear la buena batalla de la ¿qué? Fe. Pelear la buena batalla de la fe. Y quizás muchas veces nos cuestionamos por qué estamos pasando por estas situaciones. ¿Por qué pasamos por este desierto? ¿Por qué paso con estas tentaciones? Estas tentaciones que quizás ya había dejado yo en el pasado, pero ahora regresan y regresan con más furia, regresan con más venganza. Y puede ser, hermanos, puede ser, no es en todos los casos, cada caso es diferente y hay que examinarlo, pero muchas veces puede ser porque no estamos experimentando la presencia de Dios en nuestras vidas. No experimentamos la presencia de Dios, no experimentamos la santidad de Dios en nuestras vidas. No la experimentamos, no conocemos la presencia de Dios en nuestras vidas, no conocemos la santidad de Dios en nuestras vidas. Pensamos que muchas veces Dios no nos cuida. Y hay algo, hermanos, que también tenemos que ver: la gracia común y la gracia especial. ¿Por qué? Porque una persona, un impío, puede decir, bueno, pues Dios me da de comer diario. Eso no significa que conoce a Dios. Eso no significa que conoce a Dios. Dios le da de comer y él reconoce que Dios le da de comer, pero eso no significa que experimenta su presencia y que experimenta precisamente su santidad. Eso se llama gracia común. Y ahí es donde muchas veces nos confundimos y creemos que conocemos a Dios y que somos salvos porque experimentamos una gracia común, pero no experimentamos la gracia especial de Dios. La gracia común es: Dios manda la lluvia sobre justos e injustos. Y aún sobre los injustos comen. Y aún sobre los injustos en la mañana se levantan. Y ellos dicen: yo estoy bien con Dios porque Él me da de comer, Él me da la vida y yo estoy bien. Y muchas veces como cristianos también caemos en esa trampa. Y caemos precisamente en experimentar la gracia común de Dios. Creemos que porque tenemos trabajo, porque tenemos salud, porque tenemos esto, estoy bien con Dios. Y no es así. Eso es precisamente confundir la gracia general con la gracia redentora y especial. Y hay un punto en particular que separa precisamente a las personas de la gracia común a la gracia redentora. Y yo quiero que escuchen esto porque esto es muy, muy importante. Este punto tiene que ver con la lucha en medio de las tentaciones. Este es el punto de quiebre entre una persona que no es cristiana, pero que experimenta la gracia común,
y las personas que son nacidas de nuevo y están experimentando la gracia especial de Dios. Y esto tiene que ver en la lucha y en cómo luchan en medio de las tentaciones, en medio de los problemas, en medio de las situaciones difíciles. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque el impío se entrega al pecado. El impío no lucha con la tentación. El impío no lucha con el batallar del pecado, con la tentación. El cristiano sí. El que es nacido de nuevo lucha. Y si no lucha, pues esa es una señal precisamente de que no eres cristiano. Si tú no estás luchando con el pecado, si no estás luchando con las tentaciones, eso debe de ser una alarma muy fuerte en tu vida. Porque entonces tú estás entregado al pecado. Pero para el santo, para el que ha nacido de nuevo, la tentación le molesta. La tentación lo entristece. Hay una batalla en su interior precisamente en contra del pecado. Por eso digo, hermanos, que una cosa es saber doctrina y otra cosa es experimentarla, es vivirla. Y esto es precisamente mi ocupación y mi preocupación por la iglesia. No solamente el saberla, sino el experimentarla, el vivirla, el practicarla. Por eso es que la verdadera doctrina nos lleva a vivir vidas santas. La verdadera doctrina nos lleva a vivir vidas santas. ¿Tú quieres saber si has aprendido doctrinas de tu vida? Analiza tu vida. Si en tu vida no hay santidad, entonces simplemente has memorizado una doctrina, pero no ha bajado de aquí a acá. Y ese es precisamente, hermanos, en donde muchos que se dicen cristianos se van a encontrar con Mateo 7. Apartados de mí, ¿qué? Hacedores de matar. Apartados de mí, hacedores de matar. Conoces doctrina, sabes, has experimentado por muchos años la doctrina de Dios, pero no la has vivido. Entonces, lo que nos debería de ocupar no es tanto en conocer doctrina, sino que vivirla. Eso es precisamente lo que Filipenses dice: ocúpate en tu salvación ¿con qué? Con temor y temblor. Ocúpate lo mucho que sabes, lo poco que sabes, vivirlo, aplicarlo, experimentarlo. Te puedes saber la doctrina al derecho y al revés, y aún así no vivirla. Y esto, hermanos, es precisamente con un ejemplo que lo quiero dar. O sea, he conocido jóvenes que les encanta debatir doctrina y les encanta conocer doctrina, pero son esclavos de sus propias concupiscencias. Son esclavos de sus propios pecados. Y no solamente jóvenes, personas en general. Conocen, pero son esclavos de sus pecados. Son esclavos precisamente de sus concupiscencias. Pero conocen doctrina. Y les encanta debatir. Y les encanta conocer y siempre tienen comezón de oír cosas nuevas y aprender cosas nuevas. Pero no les gusta aplicarlo, no les gusta obedecer esa doctrina. No les gusta vivir precisamente en la piedad. No les gusta ejercitarse en la piedad. Eso que tienen de conocimiento simplemente les hincha la cabeza, pero no la viven. Y yo creo que una buena pregunta que tendríamos que hacernos esta noche es: ¿la doctrina, mucha, poco o más o menos que yo sé, la vivo? ¿La estoy viviendo? ¿La estoy ejercitando? ¿Estoy obedeciendo esa doctrina o no?
muchas veces, hermanos, podemos sentir que nuestras tentaciones nos abofetean, nos lastiman, nos molestan. Muchas veces, y hermanos, esto de las tentaciones que vemos en el párrafo 5 de nuestra confesión de fe, y son situaciones que se nos presentan y pueden presentarse por días, por semanas, por meses, por años, donde esas tentaciones nos están acosando, nos están abofeteando, nos están lastimando, nos están molestando, sufriendo precisamente por esas tentaciones. Y muchas veces podemos estar clamando con otras personas de la iglesia y sentirnos desesperados por estas situaciones que nos tocan vivir, por esas tentaciones, por esos pensamientos, por esas luchas que tenemos. Y de repente precisamente preguntamos qué pasa. Y oramos al Señor y no hay respuesta a nuestras preguntas. Y no hay respuesta precisamente a esas situaciones que enfrentamos al día a día. La gente que ha caminado con el Señor, la gente de fe que ha caminado con el Señor a lo largo de los años, precisamente le llaman a esta situación la noche más oscura del alma. Así se le conoce. A ese tiempo donde cuestionas, preguntas a Dios, ¿por qué me pasa? Y estoy pasando por la noche más oscura. Y es una noche. Y pareciera la noche como una eternidad. Y nos preguntamos, y cuestionamos, y oramos, y estamos derramando nuestro corazón delante de Dios, y estamos desanimados, desolados, y pareciera que no hay respuesta por parte de Dios. Por eso digo, la gente que ha caminado con Dios, ellos registran sus testimonios y le ponen así: la noche más oscura del alma. Y quizás tú hoy en esta noche precisamente estás en esa situación, en la noche más oscura del alma. Es una noche donde no vemos la luz de Dios, donde no se ve la luz de Dios. Y muchas veces decimos, como mi primer amor que tuve con el Señor, quisiera estar encendido, quisiera estar encendida, quisiera sentir la presencia de Dios, quisiera ver su santidad. Y estamos y parece una noche seca, una noche donde no hay fruto, donde es desoladora esa noche. No vemos la luz de la palabra del Señor, no vemos la presencia, no sentimos la presencia de Dios. Por el contrario, sentimos la presencia del diablo, sentimos la presencia de los demonios, atacan nuestros pensamientos, atacan precisamente nuestra mente. Y quizás viene la pregunta más difícil que nos hemos planteado en nuestra vida: ¿seré realmente salvo? ¿Seré realmente salvo? Veo a los demás, veo que los demás experimentan la presencia de Dios, yo no lo experimento, y viene a nuestra mente esa terrible pregunta: ¿seré verdaderamente salvo? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y muchas veces nos quejamos amargamente. Nos quejamos amargamente. Otras veces lo decimos con sinceridad. Algunas veces cuestionamos a Dios. Y creemos que Dios no es sabio, que Dios no es misericordioso, que Dios no es clemente, y cuestionamos a Dios. Y cuestionamos la sabiduría de Dios, y cuestionamos la justicia de Dios, cuestionamos la clemencia de Dios. Y hermanos, muchas veces pareciera que las tentaciones son contrarias a nosotros, pero no lo son. Las tentaciones, los problemas, las situaciones que enfrentamos día a día, lo primero que tienes que entender es que no son contrarias a ti. Todo lo contrario. Son manifestaciones especiales. Si Él ha permitido, si Dios ha permitido
esta situación es para nuestra santificación. Si Él ha permitido que estemos pasando precisamente por situaciones difíciles, y esto es precisamente lo que la confesión dice en el punto número 5. El Dios sapientísimo, justísimo y clementísimo a menudo deja por algún tiempo a sus propios hijos en diversas tentaciones y en las corrupciones de sus propios corazones. Y ahí está, a fin, o sea, el propósito. ¿Cuál es el fin de que venga la tentación? ¿Cuál es el fin de que vengan las corrupciones en nuestro corazón? Ahí está, precisamente a fin de disciplinarlos por sus pecados anteriores o para revelarles la fuerza oculta de la corrupción y del engaño de sus corazones. ¿Con qué propósito? Que sean humildes y para llevarlos a una dependencia de Él más íntima y constante para su apoyo en Él y para hacerlos más vigilantes contra todas las ocasiones futuras de pecado. Esto es muy importante. Yo no sé si lo tiene subrayado. Subraye esto, léalo y vuélvalo a leer, porque aquí está muy claro en esta confesión por qué muchas veces estamos siendo tentados, por qué muchas veces estamos siendo probados en enfermedad, en pobreza, en lo económico. ¿Por qué? Porque aquí está. Y para otros fines santos y justos, por consiguiente, todo lo que ocurre a cualquiera de sus escogidos es por su designio, para su gloria, y subraya esta parte, y para el bien de ellos. Si Dios te está permitiendo que estés pasando por este X o Y, es para que traiga más gloria a su nombre, pero también para el bien de nosotros. También para el bien de nosotros. ¿Por qué? ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 4:3? La voluntad de Dios es nuestra ¿qué? Santificación. La voluntad de Dios, siempre la voluntad de Dios es nuestra santificación. Entonces, Dios muchas veces permite la tentación, el pecado, los problemas, las enfermedades para una mayor santificación en nuestras vidas. ¿Usted escuchó? Muchas veces Dios permite el pecado, las enfermedades, las tentaciones para una mayor santificación en nuestras vidas. Ejemplo, la cruz de Cristo. Dios usó el pecado para derrotar al pecado. Dios usó el pecado de los hombres que crucificaron a Cristo para derrotar al pecado. Dios puede utilizar tu pecado para que resulte en una mayor glorificación a Él, pero también en una mayor santificación a ti. A veces Dios permite la tentación y el pecado en la vida de los santos a fin de derrotar al mismo pecado. Dios permite el pecado en tu vida para derrotar a ese mismo pecado. Salmo 143, 7, hermanos. Salmo 143, 7. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro. No venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Esta
Este es el salmista clamando precisamente porque se siente oprimido, desesperado. ¿Nos hemos sentido así? ¿Nos hemos sentido así? Dios utiliza muchas veces estos sufrimientos para traer mayor gloria a Él, pero también para que haya más santidad en nosotros. Y esto, hermanos, precisamente trae consuelo a nuestras almas. Cuando tú sabes por qué estás sufriendo, entonces te pone en perspectiva correcta el sufrimiento. Y si ese sufrimiento va a traer mayor gloria a Dios, pero también te va a limpiar, te va a llevar a vivir vidas santas, te va a mostrar la corrupción de tu corazón, entonces Dios es sabio. Dios es sabio y Dios permite muchas veces que caigas en el pecado para derrotar al mismo pecado. Es la cruz de Cristo. Dios usó la maldad, el pecado de los hombres al crucificar a Cristo para derrotar al pecado. Ese es Dios. Dios es sabio. Dios es sapientísimo. Esa es la palabra. Sapientísimo quiere decir sabio. Y si Dios permite que pases por esta situación, es para la honra y la gloria de Él, pero eso va a traer bien a tu vida. El problema es que muchas veces no lo creemos y nos desesperamos. Salmo 44, versículo 23 al 26, que alguien me haga favor de leerlo. Salmo 44, 23 al 26, por favor, ¿quién lo tiene? Levántate para mí. ¿Sí es el 26? 44, 23 al 26. Despierta, despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? ¿Por qué nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está prostrado hasta la tierra? Levántate para ayudarnos, redímenos por causa de tu misericordia. Muy bien, otro versículo que está hablando precisamente. Levántate, despierta. Dios no duerme, pero es una forma de decir, está atento a lo que yo estoy pasando. Otro pasaje, Salmo 88, 13 al 18, dice: mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo estoy afligido y menesteroso, desde la juventud he llevado tus terrores, he estado medroso, sobre mí han pasado tus iras, y me oprimen tus terrores. Me han rodeado como aguas continuamente, a una me han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Hace mucho tiempo prediqué precisamente este salmo, por ahí debe estar la predicación. Emán precisamente exclama estos versículos. Él sabía a quién le atribuía todos sus dolores, era Dios, era la soberanía de Dios. Él sabía perfectamente a quién estaba clamando. Muchas veces la mejor respuesta que podemos dar a estas personas que están pasando por estas situaciones es: Dios está obrando en tu santidad. Dios está orquestando tu santidad. Y eso abarca disciplina. Que dice Hebreos 12:6. ¿Alguien que lo lea?
lo tiene? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Muy bien, ahí está. Porque el Señor al que ama disciplina. Lo he dicho, Dios no va a disciplinar a los que no son sus hijos. Va a descargar su ira sobre ellos, pero no los va a disciplinar. Entonces, muchas veces tu santidad abarca la disciplina. Yo no estoy diciendo que todos los casos signifique que estás en disciplina, pero sí tiene que ver con la disciplina. Entonces, cuando estás en enfermedad, cuando estás en pobreza, cuando estás en sufrimiento, cuando estás en tribulación, cuando estás en persecución, cuando estás en tentación, Dios lo utiliza para disciplinar a sus hijos por el pecado. Ahora escucha esto, hermanos. A veces creemos que es muy fácil pecar y luego arrepentirnos. Y si somos sinceros, hemos pensado en eso. A veces creemos que es muy fácil pecar en contra de Dios y luego arrepentirme. Y con esa presunción pecaminosa, blasfemamos el nombre de Dios. Primero agradamos nuestra carne, le damos satisfacción a nuestra carne y luego queremos andar en obediencia al Señor. Pero no es tan fácil. No es tan fácil, hermanos. Y le voy a decir por qué no es tan fácil. Cuando usted abre la puerta al pecado, el enemigo se mete. El enemigo se mete. El enemigo ha entrado y ha tomado ventaja. Y ahora ya se metió. Y ahora ya estamos luchando precisamente con tentaciones con las que no habíamos luchado anteriormente. No crea que es fácil pecar, no crea que es fácil abrir la puerta al pecado y después arrepentirme. O que tuviéramos luz en esto, hermanos. De todas las veces que hemos abierto la puerta al pecado y que hemos abierto la puerta al adversario, y el adversario ha tomado ventaja y se ha metido. Y hoy nos encontramos con luchas mucho peores que las que teníamos anteriormente. Por eso digo, hermanos, que no podemos tomarnos el pecado a la ligera. Voy a pecar, al cabo que ¿qué tiene? Y cuando me refiero al pecado, me refiero a todas las expresiones, hermano. Voy a ver este sitio de internet. Al cabo, pues no es tan malo. Estudiamos un versículo el domingo, Romanos 10, Filipenses 4:8, que dice: todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo de buen hombre, en esto pensar. Cuando usted no está pensando en eso, ¿sabe qué está haciendo? Le está abriendo la puerta al adversario para que entre y con todos sus demonios lo ataque. Cuando usted no sigue un mandamiento del Señor, usted está abriendo la puerta al pecado. Hoy no voy a la iglesia. No pasa nada. Usted está abriendo la puerta al pecado. Usted le está abriendo la puerta al adversario. Y por eso es que hoy se encuentra mucho peor que ayer. El pecado es serio. Y las consecuencias del pecado también.
Y creo que una de las cosas que tenemos que hacer, hermanos, es examinarnos a nosotros mismos y ver que con el pecado no se juega, y con Dios menos. Por eso es que estamos como estamos, porque le hemos abierto la puerta al pecado. La Biblia dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Nos acostamos enojados. ¿Qué tiene? No pasa nada. La Biblia dice que a tu esposa la tienes que tratar con amor, y la esposa tiene que tratar al esposo con respeto. Y no nos tratamos así. No pasa nada. Si pasa, le estás abriendo la puerta al pecado, al adversario. Y por eso es que tu matrimonio está como está, porque le has abierto la puerta a Satanás. Y crees que con venir el domingo, con estar y decir perdóname, Señor, ya se arregló todo. No es fácil, hermanos. El pecado es serio. Y precisamente por eso lo dice la confesión. Muchas veces Dios utiliza todo eso para disciplinarnos por pecados anteriores, para revelarnos la pecaminosidad que hay en nuestro corazón, para tener una dependencia de Él más íntima, para ser más constantes en su apoyo en Él, para ser vigilantes contra las ocasiones futuras del pecado. Voy a pecar, voy a adulterar, voy a fornicar una vez y ya. Hermanos, con Dios no se juega y no podemos tomar el pecado a la ligera. No podemos tomar. Y aquí es donde muchas veces viene nuestro error, porque hemos tomado el pecado de una manera muy ligera, muy liviana. No voy a hacer mi culto de adoración familiar. No pasa nada, eso no viene en la Biblia. Sí viene. Y aquí están los males que tenemos. No voy a orar, no voy a leer la Biblia. Pero hay un mandamiento, Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia. Renovaos, andad en el Espíritu. Hay mandamientos, sí. No pasa nada. Cuando dices tú no pasa nada y no lo haces, estás abriendo la puerta al adversario. Y él entra. Y él va a entrar. Y te va a azotar y te va a bofetear con tentaciones más grandes. Y Dios lo permite. Y Dios lo permite. Lo voy a explicar con 2 versículos. Acompáñenme a segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 1. Dice la palabra: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Dice que Dios incitó a David a que hiciera un censo. El censo que hizo David fue de desagrado al Señor y murieron más de 20,000 hombres por esta acción que hizo. Pero aquí dice que Dios incitó a David. Pero Santiago dice que Dios no tienta. ¿Cómo es que Dios incitó y cómo es que Santiago dice que Dios no tienta? Bueno, la respuesta está, vamos al primer libro de Crónicas. Cruce este versículo para que cuando quizás le ha venido la duda, usted entienda qué significa eso.
Primer libro de Crónicas 21:1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. ¿Se alcanza a ver? Segundo libro de Samuel 24:1:1 dice que Dios incitó a David. Primer libro de Crónicas 21:1 dice que Satanás fue el que incitó a David. ¿Cómo está eso? Es la misma historia, pero vista bajo dos perspectivas diferentes. Dios no tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. Satanás es el que tienta. Lo que pasa aquí es que Dios se alejó de David y permitió que lo tentara Satanás. Dios se alejó de David. Su gracia especial que prevenía el pecado de David fue retirada. La gracia especial que restringía el pecado de David fue retirada. La gracia que santifica su corazón para que no pecara, esa gracia se alejó parcialmente de David. Esa cerca de protección que estaba alrededor de David cayó y Satanás entró a tentar a David. Ese es Dios. Dios no lo tentó. El que tentó fue Satanás. Pero Dios simplemente se alejó un poco de David. Se alejó un poco. Su gracia especial, su gracia que santifica, su gracia que prevé el pecado, se alejó y entró Satanás. Y pecó David. Y Dios sabía que iba a pecar David. Dios sabía que iba a pecar. Y el Señor usó ese pecado para castigar a Israel. Dios utilizó ese juicio para castigar a Israel. Dios utilizó a Satanás como instrumento de su ira contra su pueblo. Y así también lo hace con sus hijos. A veces el Señor, para disciplinarnos, se aleja de nosotros. A veces, para disciplinarnos, precisamente se aleja parcialmente de nosotros. Esa comunión íntima se aleja y entra la tentación. Y viene la tentación. Y llega a ser muy fuerte la tentación. Y llega a ser lastima mucho la tentación. Y no solamente para revelarnos nuestro pecado, no solamente para disciplinarnos, sino también para revelar nuestra pecaminosidad, para revelarnos qué tanto pecado tenemos. Y pareciera, hermanos, si podemos decir que duro es Dios. Pero ¿sabe una cosa? No es duro, es misericordioso Dios. No es duro. Dios es misericordioso. ¿Por qué? Porque Él es sabio, porque Él es justo, y muchas veces cuando Él se retira y entra la tentación, es para tu propio bien. Es para tu propio bien. Es para tu arrepentimiento. Es para tu santificación. Cuando Dios permite que entre la tentación, cuando Dios permite que estés pasando por todo esto, es para tu bien, es para tu santificación. Déjeme decirle una cosa, hermano. Quiero que piensen esto.
que Dios revelara la totalidad de tu pecaminosidad. Imagínate que Dios te revelara y te pusiera así aquí un conector y una pantalla ahí, y tú vieras la total de tu pecaminosidad. ¿Qué pensarías? ¿Sabes qué pasaría? Sería insoportable ver tu pecaminosidad. Quisieras morirte al ver tu pecaminosidad. Sería insoportable ver hasta dónde eres de pecador. ¿No me creen? Ve a Isaías, ve a Daniel. Cuando Isaías vio al Señor, ¿qué dijo? ¡Ay de mí! Que soy pecador, que soy hombre de labios inmundos. ¿Saben una cosa? Me encanta cómo R.C. Sproul en su libro de la santidad de Dios. Isaías, al ver a Dios, quedó desintegrado, quedó deshecho, porque no solamente vio a Dios, se vio a sí mismo. Esa palabra que dice, ay de mí que soy hombre de labios impuros, ay de mí que soy hombre muerto, él vio su propia pecaminosidad, él vio y quedó destruido. Isaías 6. Ay de mí, soy hombre muerto. Pero sabe una cosa, hermanos, Dios en su misericordia no nos revela de un jalón la pecaminosidad. Él lo va haciendo de poco en poco, y por eso permite las tentaciones, y por eso permite la lucha, para en su misericordia de poco a poco te va revelando tu pecaminosidad. Te va revelando quién eres en realidad. Para que podamos soportar esa revelación y arrepentirnos. Él de poco a poco, si Él está permitiendo que estés pasando lo que estás pasando, es para su gloria, pero es para tu bien. Es para que veas tu pecaminosidad que hay en ti. Vamos a Pedro. El ejemplo de Pedro, el autosuficiente Pedro, el arrogante Pedro. No te negaré, no te voy a negar. Entonces Jesús lo entrega a la tentación. Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado por ti, Pedro. Pero Jesús se alejó. ¿Vea? Lo mismo de David, se alejó. ¿Tú crees que eres? ¿Te crees que eres muy santo? ¿Te crees que eres muy obediente? Vamos viendo. Te entregó a la tentación. ¿Y qué pasó? Lo negó. Y dice la Biblia que Pedro lloró que amargamente. ¿Ha visto usted llorar a alguien amargamente? ¿O ha llorado usted amargamente? ¿Sabe qué es lo que estaba llorando? ¿Sabe por qué estaba llorando Pedro? Porque él vio su pecado. Él vio su corrupción. Él vio su pecaminosidad. Y Dios muchas veces nos permite caer en la tentación y caer en el pecado para que veamos nuestra corrupción. Al igual que Pedro, lloremos amargamente. ¿Sabe una cosa? Después de eso, Pedro ya no volvió a ser el mismo. Ahora andaba en humildad. Ahora andaba en humildad. Ya no en esa arrogancia de yo. No te voy a negar. Pedro no volvió a ser el mismo.
Muchas veces Dios permite que caigas y usa la tentación para que te des cuenta de que no eres tan espiritual como tú crees que eres. Que no eres tan fuerte. Alguien que me lea Deuteronomio capítulo 8. Lo voy a leer yo. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligir. ¿Cuánto tiempo? ¿Un mes? ¿Una semana? 40 años. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá ¿qué? El hombre. Hermanos, este pasaje está hablando de la humildad, y la humildad es buena. La humildad es buena, pero hermanos, hay una diferencia entre ser humilde y ser humillado. Hay una diferencia entre ser humilde y ser humillado, y el Señor a sus hijos los humilla para que aprendan a ser humildes. Por eso dije a sus hijos, porque no todo el que es humillado llega a ser humilde. Hay personas a las cuales Dios las humilla y no llegan a ser humildes. ¿En cuál estás? ¿Te ha estado humillando el Señor? ¿Te ha humillado el Señor? ¿Y ya aprendiste a ser humilde? ¿O simplemente te ha humillado y no has aprendido a ser humilde? Primera de Corintios 10, 12 al 13 habla precisamente de que Dios nos va a probar, pero que no va esa prueba va a ser más de lo que podamos resistir, sino que juntamente Él dará la salida también. Dios es soberano. Dios es soberano en las tentaciones de sus pueblos, y Él sabe por qué y para qué lo hace. Dios es soberano. Vea el ejemplo de Job. Job en aquel entonces era el hombre más piadoso de la tierra. Por tanto, su tentación fue que más severa, más dura. Tengo aquí la aplicación de esta clase, y con esto cierro el tema de la providencia de Dios. A mí esta doctrina me ha impresionado muchísimo. Me ha impresionado muchísimo. Realmente es un privilegio enseñar, porque al enseñar es uno enseñado también. ¿Qué debemos de hacer cuando estamos en medio de la tentación? ¿Qué debemos de hacer cuando estamos en medio de la prueba, de la enfermedad, de la tribulación, de la persecución, de toda esta situación, de pobreza, de todo esto? ¿Qué es lo que debemos de hacer? 4 cosas hay que hacer. Número 1, confiar en Dios. Número 2, reflexionar. Número 3, examinar. Y número 4, descansar. 4 cosas son las que tenemos que hacer precisamente cuando nos hallamos en medio de la tentación. Número 1, confiar. ¿Confiar en qué? Confiar en Dios, confiar en los atributos de Dios, confiar en su justicia, confiar en su sabiduría, confiar en su clemencia. Eso es lo que tenemos que confiar. Confiar en los atributos de Dios. Dios es justo, Dios es sabio y yo no. Dios es justo y yo no. Dios es clemente y yo no.
Dios es Dios y yo no. Confiar en Dios, confiar en su voluntad, en su sabiduría, meditar en esos atributos precisamente para que consuele nuestra alma, para hallar el consuelo de nuestra alma. Meditar en Dios siempre va a traer como consuelo a nuestra alma. Número 2, reflexionar. ¿En qué debemos de reflexionar? En su propósito. Dios tiene un propósito para ti. Dios tiene un propósito y en medio de ese propósito puede ser humillarte, disciplinarte, revelarte la corrupción, el pecado, la fuerza oculta que hay en tu corazón, y no solamente se limita a eso, sino que hay otros propósitos que Dios tiene contigo para su gloria, pero para nuestro bien. Para su gloria, pero para nuestro bien. Número 3, examinar. ¿Qué tenemos que examinar? En nuestro corazón. Examinarnos a nosotros mismos. Examinar nuestra conducta, nuestras acciones. Examinar si hay en nosotros pecado. Siempre va a haber algo de lo cual tenemos que arrepentirnos. Siempre va a haber. Si tú te examinas, siempre va a haber algo por lo cual te tienes que arrepentir. Siempre va a haber. No, es que creo que no hay nada de lo que me tengo que arrepentir. No, si te examinas a ti mismo, siempre vas a encontrar algo por el cual te tienes que arrepentir. 4, descansar. Descansar precisamente en la justicia de Cristo. Descansar en la justicia de Cristo. Aferrarnos precisamente a esa justicia que viene en la palabra. ¿De qué? De que Él nunca nos abandonará. De que Él nunca nos va a dejar. Que Él nunca nos va a abandonar. Y su justicia perfecta es el acceso al trono de Dios. Su justicia perfecta es el acceso al trono, a la presencia de Dios. No importa cómo te sientas, es que yo siento que no importa cómo te sientas, aférrate a la justicia perfecta de Cristo, porque la justicia perfecta de Cristo es lo que te da acceso a la presencia de Dios, no tu justicia, sino la justicia de Cristo. Esa justicia perfecta e inmutable. ¿Qué significa inmutable? No cambia, no hay variación, no es como nosotros, hoy sí, mañana no. No, la justicia de Cristo es perfecta, inmutable, toda suficiente. Esa es la justicia de Cristo. La justicia de Cristo es toda suficiente, que está a favor de nosotros. Y hermanos, ese es el fundamento de nuestra fe. Ese es el fundamento de nuestra fe. La justicia perfecta, inmutable, que no cambia, de Cristo. Bien, hermanos, vamos a orar para despedirnos. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor, porque en medio de todo, tú eres sabio, tú eres Señor, tú gobiernas tu creación exhaustivamente, soberanamente, Señor, y has permitido y permites, Señor, que las tentaciones revelen lo que hay en nuestros corazones, la corrupción de nuestro corazón, y permites que pasemos por estas situaciones, Señor, precisamente para revelarnos nuestro pecado, nuestra corrupción, pero también, Señor, para darte honra y gloria, pero también, Señor, obras a nuestro favor. Gracias, Señor, gracias por la sangre de tu Hijo Cristo, gracias por la justicia perfecta de tu Hijo Cristo. Esa es, Señor, la que nos da acceso
al trono de tu gracia, Señor. Gracias por eso, Padre. Bendito y alabado seas en el nombre glorioso, poderoso, santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén.